Hola, muy buenas. Soy Alejandro Real, el fundador del Ministerio El Despertar. Quiero daros un enorme saludo cariñoso desde aquí, desde España, de la ciudad de Algeciras, en la provincia de Cádiz. Para todos los que estáis siguiendo este estudio con nosotros, hoy vamos con la segunda lección. Vamos a ver la Trinidad de Dios. Como ya sabéis, para los que os estáis empezando ahora a conectar, estamos siguiendo este libro, que es el MAE, como coloquialmente le conocemos, Manual de Adiestramiento Espiritual. Y es una base de 40 lecciones que lo podéis conseguir en Amazon, está disponible en Amazon, para que podáis sacar mayor provecho a estas lecciones que vamos a ir viendo juntos. Como decía, son 40 lecciones, que es lo que yo personalmente considero como la mejor base que a mí me gustaría darle para discipular a nuevos cristianos o para completar la formación de algunos creyentes que hay algunos temas que tienen algunas lagunas. Este material es un filtrado de más de 40 años en la vida cristiana. Personalmente el Señor me ha llevado a conocer todo el espectro más amplio de lo que es la vida cristiana. He pertenecido a iglesias muy tradicionales, muy conservadoras, muy legalistas, y también a iglesias de corte muy abierto, más libertad, pentecostal, carismática, incluso mística. Así que he vivido muchos movimientos, he estado ahí en primera fila, y eso me ha dado el pensamiento crítico más bien, de ver qué realmente funciona, qué no funciona, qué son como modas pasajeras que vienen a las iglesias y después desaparecen. Me gustaba mucho un concepto que se usa, que es el concepto de péndulo, porque es verdad que en las últimas décadas se han ido restaurando verdades en la iglesia cristiana, pero siempre se produce como un movimiento de péndulo, ¿no? En el momento que se restaura una verdad, pues es como que oscila de un extremo a otro hasta que se va equilibrando. Creo que hemos conseguido poner un poco de equilibrio, al menos algunos de nosotros lo estamos intentando, a todas esas restauraciones que han surgido desde la década, empezó a principios del siglo pasado, después la década de los 50 y después 70, 80, 90, que es el movimiento profético, guerra espiritual, apostólico, todos esos movimientos que se han ido restaurando, que todos contienen verdad, por supuesto, pero también ha habido muchísima exageración, muchísima manipulación, mucho desconocimiento, mucha ignorancia, y se ha ido en muchos casos a los extremos, ¿no? Entonces ese péndulo parece que ahora se está equilibrando, ¿no? Entonces este manual es un intento al menos de conseguir ese equilibrio entre todo lo que ya sabíamos y todo lo que el Señor ha estado restaurando para este último tiempo. ¿Por qué? Porque, como dice el nombre, es un manual de adiestramiento espiritual. El concepto de este libro no es solo que adquiramos conocimiento teórico, sino que es lo que yo considero que todo cristiano debería saber, debería estar equipado con todo este conocimiento básico para poder enfrentar la vida cristiana, los desafíos espirituales a los que nos enfrentamos. Y aunque vamos a ver capítulos que quizás pues tú ya los tienes dominados o no son muy nuevos o novedosos para ti, pero sí es importante que establezcamos una base. La altura de un edificio viene determinada por la calidad de los cimientos. Entonces, si en nuestra base tenemos lagunas, si hay huecos, el edificio no va a poder coger suficiente altura y al final se va a acabar desmoronando. Este es el objetivo de este libro, de este manual, es crear una base la más sólida posible, basada en mi experiencia de más de 40 años sirviendo a Dios, donde todo lo que yo he podido aprender a través de diferentes maestros, de diferentes escuelas, pues yo he creado este manual que es como una especie de compendio, de resumen de lo que a mí me ha funcionado, lo que yo veo equilibrado, lo que yo veo que está funcionando, y he desechado todo lo que han sido cosas puntuales o lo que yo considero extremos y cosas innecesarias. Realmente lo que yo estoy creando es una escuela. Hay muchísimas escuelas. Muchas veces no nos damos cuenta, pero todos estamos influenciados por escuelas. Esto es realmente lo que yo hago con este material, es crear una escuela donde creo que contiene en este libro y en este manual esa base, como decía, equilibrada, pero donde vamos a tocar todos los temas
y donde vas a poder recibir una explicación coherente basada en la palabra de Dios de los temas, algunos que ya para ti son básicos y que conoces, pero otros quizás un poco más controvertidos. Por ejemplo, si nos vamos al índice, aunque tenemos temas que van a variar muy poco, como el concepto, por ejemplo, de redención, justificación, expiación, propiciación, son temas que no varían. Pero después vamos a ver otros temas que sí son más controvertidos, son un poquito más complicados y que también lo vamos a tratar con muchísima claridad y con muchísima contundencia y con base bíblica. Por ejemplo, hablo del bautismo del Espíritu Santo, hablo de los dones, qué es la unción, el gobierno de la Iglesia, impartición e imposición de manos, la profecía, las lenguas, el ayuno, el reino de las tinieblas, guerra espiritual. Todo eso forma parte de este manual, donde ya os digo, espero que sea de mucha bendición para vuestras vidas y que sobre esta base podáis edificar. Yo lo doy porque es lo que yo quisiera darle a mis hijos, lo que considero después de todos estos años de experiencia, lo que les va a ahorrar muchísimos errores, les va a ahorrar muchísimo tiempo. Esto es como preparar el camino, allanar el camino para la siguiente generación. Pienso en mis hijos biológicos y por supuesto en mis hijos espirituales, lo que Dios me da, para poder ahorrarle muchísimo tiempo, muchísimos peligros, muchísimos extremos y crear una base en la que ellos puedan ir mucho más rápido. Y tú que estás escuchando esto, si decides formarte con nosotros, va a servirte para ahorrarte muchísimos quebraderos de cabeza y ahorrarte muchísimo tiempo en caminos que al principio parecían correctos, que yo he caminado, he llegado hasta el final, he visto que no es lo que se pretendía, he tenido que volver y seguir, y así me ha pasado muchos, y durante estos 40 años he podido crear esta base sólida que a mí me funciona, que considero muy coherente, que a mí me ha servido para edificar mi ministerio a niveles altos. Y si a mí me funciona, es lo que yo quiero para mis hijos y también lo que me gustaría para todos aquellos que queráis seguir formándonos con nosotros. Mal dicho esto, vamos a empezar con el capítulo 2. Hoy vamos a hablar de la Trinidad de Dios. El primer capítulo hablábamos de la Biblia y hoy vamos a hablar de la Trinidad de Dios. Básicamente es un concepto teológico. Y empezamos a leer. Te recomiendo que puedas adquirir el libro y si no, presta mucha atención. Dice así: Dios existe. La Biblia no invierte mucho tiempo en convencernos de la existencia de Dios. Dios existe, sin más. Un ejemplo de esto, a lo que nos estamos refiriendo, es cómo comienzan las Escrituras. Fijaros, el primer versículo de la Biblia no es un intento de convencernos de que Dios existe, no nos da argumentos teológicos a favor de la existencia de Dios, no. La palabra de Dios, la Biblia, no gasta ni un solo segundo en eso. Y esto es importante porque ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia, fijaros cómo comienza. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que, si la Biblia no cuestiona la existencia de Dios, si no comienza con un debate teológico de por qué debemos creer si hay un creador, si hay un Dios, simplemente da por hecho que Dios existe, yo tampoco creo conveniente perder mucho tiempo en eso. Y ahora voy a explicar por qué. Y no al menos en este estudio. Y dejarme que os explique esta postura. En teología existen varios argumentos a favor de la existencia de Dios, argumentos teológicos que van dirigidos a la razón, como para convencer a personas que no creen en la existencia de Dios. Ahora, yo a lo largo de mi vida cristiana he aprendido a cambiar un poco el enfoque. Al principio yo gastaba mucho tiempo en intentar formarme para convencer a las personas que dicen que no creen en Dios, usando argumentos para convencerles en la razón, que si tal prueba científica, que si tal argumento, tal. Y todo eso lo podéis encontrar con facilidad en internet, argumentos teológicos a favor de la existencia de Dios y te van a salir. Ahora, ¿qué es lo que yo he aprendido a lo largo de los años? Yo considero una mejor estrategia no enfocarnos en ese tipo de debate. ¿Por qué? Porque en la actualidad, si haces una búsqueda en Google, vas a ver que solo el 16% de la población mundial se considera atea o agnóstica, ¿vale?
¿Un ateo qué es? Un ateo es una persona que niega la existencia de Dios, ¿vale? Y un agnóstico ni la niega, pero ni la confirma, simplemente piensa que es imposible de saber. Vale, pero solo el 16% de la población mundial, según datos de Google, no es un estudio cristiano, se considera o ateo o agnóstico o que no cree en la existencia de Dios. El 84% restante de la población mundial cree en Dios, de alguna forma, en alguna divinidad. A mí no me parece demasiado inteligente que gastemos mucho tiempo en llenarnos de argumentos para convencer a ese 16%. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas verdaderamente que yo conozco, que dicen ser ateas o agnósticas, no lo son en realidad, sino que es una excusa porque es la opción más fácil para ellos. Hay un refrán muy español, no sé si los que nos estáis viendo desde afuera, no sé en vuestros países si hay algo parecido, dice, todo el mundo se acuerda, Santa Bárbara creo que era cuando truena, ¿no? Perdonadme. La gente es agnóstica y atea, muchos de ellos hasta que pasa algún problema. Hay un familiar grave, alguna enfermedad golpea la casa, entonces ya sí creen en Dios, ya sí ponen sus ojos en el cielo. Y muchas personas de las que yo conozco verdaderamente no son, ni siquiera son ateos, simplemente dicen ser ateos porque es la postura más fácil. ¿Por qué? Porque la figura de Dios es como alguien a quien dar cuentas al fin y al cabo, y nadie quiere tener un jefe encima, y Dios es como un jefe que yo puedo suprimir. No creo en él, pues ya está, ¿no? Pero la realidad no es esa. Realmente, ¿por qué hay un 84% de personas creyentes en el mundo en cualquier tipo de realidad espiritual? Porque hace falta más fe, y esto es una realidad, hace falta más fe para no creer en Dios, para creer que todo esto es fruto de la casualidad. Cuando tú te paras a analizar, cuando tú te paras a pensar la perfección del cuerpo humano, el equilibrio del universo, el equilibrio de todo lo que nos permite estar con vida, que estamos a la distancia justa del sol, unos metros más, unos metros menos, o nos moriríamos de frío, nos quemaríamos. Cuando tú te pones a mirar en todo, absolutamente en todo, al final llegas a la conclusión de que algo hay, de que una mano poderosa ha tenido que crear todo lo que vemos. Hace falta, repito, mucha más fe para no creer en Dios, para creer que esto es fruto de la casualidad, muchísima más fe que para creer en un Dios. Y por eso las cifras lo avalan. Entonces yo estoy de acuerdo con este enfoque de la Biblia. A mí no me gusta perder el tiempo, entre comillas, en convencer a la gente con argumentos. ¿Por qué? Porque si la persona que estoy intentando convencer es medianamente inteligente, aunque yo le gane el debate, entre comillas, ¿sabéis qué va a pasar? La mayoría de las veces lo va a ver como una derrota momentánea. Va a llegar a su casa, se va a cargar de nuevos argumentos ateos para que cuando me vuelva a ver me los va a lanzar como para la revancha, ¿no? Y al final no estamos consiguiendo nada. Entonces, si tú me preguntas, bueno, entonces Alejandro, ¿qué hacemos con este tipo de personas? ¿No les predicamos? ¿Simplemente les decimos que Dios existe y ya está? Bueno, yo la estrategia que yo implemento ahora, que es la que le aconsejo a todas las personas que quieren escuchar de este consejo, es que se enfoquen más en que las personas entiendan que Dios es real. Mi enfoque para ti como consejo es que consigas que la gente compruebe espiritualmente la realidad de Dios. No tanto que lo convenzas intelectualmente, sino que lo lleves a un encuentro con la presencia de Dios. Porque cuando tú tienes un encuentro con la presencia de Dios, el más ateo, el más agnóstico, cuando es golpeado por la presencia de Dios de alguna forma, él sabe que algo ha pasado. Él sabe que algo sobrenatural acaba de suceder. Y ahí ya cambia todo su paradigma mental. Y ahí es mucho más fácil que él empiece a abrirse a la realidad de, oye, ¿esto qué ha pasado? ¿Esto qué ha sido? Así que yo te recomiendo que cambies la estrategia y que te enfoques en conseguir mostrarles a Dios a las personas de una forma real, que tengan un encuentro con la presencia de Dios, antes que intentar acercarte a ellos a través del intelecto. ¿Vale? Como decíamos, la Biblia realmente no debate sobre la existencia de Dios. Yo quiero seguir esa línea, no quiero debatir, simplemente quiero que la gente de alguna forma o me vea que yo tengo algo diferente, o que cuando entre a un lugar donde nos congregamos sientan algo distinto, o que reciban una impartición de Dios diferente que le haga pensar.
¿esto qué es? Y para terminar con este punto, yo, si te sirve de consejo, mi forma ahora de encarar el Evangelio es diferente. La persona atea o que dice que no cree o que esto es una mentira, que somos personas ignorantes, que esto es un cuento para viejas o para personas mayores, ingenuas, inocentes. Yo realmente siempre le digo lo mismo. Digo, mira, ¿tú quieres saber si Dios es real? Es muy sencillo. Pídeselo. Dile que se manifieste a tu vida. Y es así de sencillo. Cualquier persona, escucha esto bien, cualquier persona que de forma sincera le diga a Dios, Dios, si eres real, yo quiero conocerte, Dios se va a manifestar a esa vida. Fíjate qué sencillo es. Así que yo ya no me desgasto en ese debate que por muchos años lo hice, pero ahora he aprendido a enfocarlo de otra manera. La experiencia te va dando quizás otros caminos y yo ahora lo enfoco así. La persona más atea, la más dura, la que se burla, la que se ríe, digo, bueno, es muy fácil. ¿Tú quieres realmente ver si Dios es real? Pues díselo de forma honesta. Si tú le dices a Dios, Dios, si tú verdaderamente eres real, yo quiero conocerte, te aseguro que no va a tardar mucho donde Dios se va a manifestar a tu vida. Así que eso es un buen enfoque, por lo menos es el que yo te aconsejo, para predicarle a las personas, no tanto intentar llegar a través del intelecto. Muy bien, seguimos entonces y vemos que Dios se nos revela como un solo Dios, pero en tres personas. Eso sería el concepto de la Trinidad. Partimos de la base. Dios es uno. Esto es muy importante. Por ejemplo, Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Categórico, directo y sencillo, ¿vale? Pero, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios se revela una y otra vez a través de tres personas diferentes. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta doctrina es conocida teológicamente como la Trinidad de Dios. Ahora bien, debemos saber que este término no aparece como tal en las Escrituras, ¿vale? Si buscas un versículo donde aparezca la palabra Trinidad, no lo vas a encontrar. Esto es un término que se acuñó en teología para denominar este concepto, para nombrar este concepto, ¿vale? Así que no busques esta palabra en las Escrituras porque no va a aparecer. Simplemente es concepto teológico, que lo introdujo la teología. Ahora bien, en sí misma, la doctrina de la Trinidad es un misterio difícil de entender para el razonamiento humano, eso es una realidad. Aunque también, puestos a pensar en lo siguiente, si vamos a llegar a conocer a un Dios eterno, invisible, que no tiene principio, que no tiene final, que es el creador de todo lo que vemos, es lógico pensar que haya cosas que se escapen a nuestro razonamiento. Por ejemplo, el mero hecho del concepto de eterno, algo que no tiene principio y algo que no tiene final, es totalmente inconcebible para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido creados como una especie de red espacio-temporal, donde hay principios y hay finales. Claro, nosotros estamos creados aquí, en este marco. Pero hablar solo del concepto eterno, algo que no ni tiene un comienzo ni tiene un final, para nosotros, en nuestra mente ya eso nos estalla, porque eso nos hace salir de nuestro marco. Entonces, puestos a estudiar a un Dios así, de hecho son bastante pocas las cosas que son difíciles de entender. La Trinidad es una de ellas, es un concepto un poquito difícil de asimilar para nuestra mente, pero es lógico, ya os digo, si estamos estudiando un Dios de estas características, ¿vale? Aunque Dios es uno solo, existe o se revela su creación en tres personas diferentes. Cada una de estas personas es igual a las otras en esencia, en atributos y dignas de adoración y devoción. Cuando un ángel se presentaba a cualquier persona para darle una revelación, del instinto a veces de estos hombres o estas mujeres que se encontraban con estos seres era postrarse a adorarles. Y vemos en las Escrituras continuamente que estos ángeles los detenían y decían, no me adores a mí,
solo soy un ángel, solo Dios es digno de adoración. Pues bien, en el caso de Dios en tres personas, tanto Espíritu Santo como Hijo como Padre son dignos de adoración, son iguales en atributos, en esencia, y son dignos de la misma devoción. No hay una persona de las tres que merezca más adoración que otras, o que se enfade si se adora a la segunda. O sea, Dios Padre no se enfada si se adora al Hijo, o no está prohibido adorar al Espíritu Santo, ¿vale? Es exactamente, comparte los mismos atributos, la misma esencia, porque es uno solo realmente, pero que se manifiesta en tres personas, se da a conocer en tres personas. Bien, vamos a ver cosas respecto a esto. Desde el principio de la revelación escrita, el término hebreo Elohim o Elohim apunta a esta doctrina, ya que aunque es un nombre usado para referirse a Dios, este término Elohim está en forma plural. Fijaros qué interesante. Y se usan pasajes como el siguiente. Por ejemplo, en Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios, singular. Pero ¿qué dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, bla, 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 bla. ¿Vale? Dijo Dios en singular, hagamos, plural, al hombre. ¿Quién va a hacerlo? Hagamos, ¿con quién está hablando Dios? ¿A quién le está diciendo hagamos? A nuestra imagen, a nuestra semejanza. Esa es la Trinidad. Fijaros, una palabra. Ese entonces sería Elohim. Ese Dios es Elohim en el original. Este uso del plural y singular, este juego, en referencia a la persona de Dios, no es un caso aislado. Lo podemos ver en los siguientes versículos. Por ejemplo, en Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová Dios, una vez más, singular: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Como uno de quién? Jehová Dios, hablando en plural de sí mismo. Y en Génesis 11:6, por ejemplo, dice lo siguiente: y dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová, singular: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, plural, y confundamos, plural, allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Vale? Son ejemplos de cómo hay ese uso indiscriminado del singular con el plural, refiriéndose a Dios de sí mismo, pero hablando como si fueran diferentes personas. Con frecuencia en el Antiguo Testamento se distingue la naturaleza de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu. Y nos encontramos en varias ocasiones una alternancia de nombres entre las diferentes personas de la divinidad que se supone que son distintas. Vamos a verlo, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Me refiero que Dios, como Dios Padre, debería tener unos atributos o un nombre específico para Él. Sin embargo, Dios Hijo debería tener los suyos y el Espíritu los suyos, si fueran personas diferentes. Pero vemos cómo en el mismo Antiguo Testamento ya se intercambian los nombres. Vamos a ver. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este texto hace clara alusión a Jesús, evidentemente, Dios Hijo. Pero se le nombra como Emmanuel, que significa Dios, supuestamente Dios Padre, Dios general con nosotros. El siguiente pasaje que vamos a ver ahora es un versículo profético que también hace referencia a Jesús, pero fijaros, Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre,
hablamos de Jesús, un hijo que nos es nacido, que nos es dado, ¿vale? Pero fijaros, dice, se llamará su nombre admirable, consejero, que es uno de los títulos que se usa del Espíritu Santo, Dios fuerte, que ese ya le corresponde supuestamente al Padre, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Qué es un príncipe? El hijo del rey. Pero, ¿veis? Padre eterno y príncipe a la vez. ¿Por qué? Porque la alternancia de nombres es una forma más de la Escritura de mostrarnos ese misterio oculto, ese secreto, entre comillas, que es la Trinidad, ¿vale? Y vamos a verlo esto otra vez más. Por ejemplo, en Génesis 1:2, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios. Vemos ahí el Espíritu ya, en el segundo versículo de la palabra de Dios, ya se ve al Espíritu. Dice que se movía sobre la faz de las aguas, ¿vale? Dios estaba como en otro lugar creando y el Espíritu estaba moviéndose sobre la faz de las aguas, ¿vale? Así que ya en el Antiguo Testamento se ve detalles, destellos, pistas claras de que estamos hablando de un Dios que se revela en tres personas. Cada vez que en el Antiguo Testamento veáis que se hace referencia al ángel de Jehová, quiero que sepáis que no es otro que es el Hijo de Dios antes de ser encarnado. Es una aparición de Jesús antes de que se hiciese hombre, ¿vale? Siempre que veas que el ángel de Jehová se le apareció a no sé quién, a Jacob, a no sé quién, es Jesús antes de ser encarnado que hace aparición, que interviene, que interactúa con la raza humana y recibe ese nombre de ángel de Jehová, ¿vale? Así que siempre que te aparezca y el ángel de Jehová se le apareció siempre acuérdate que estamos hablando de Jesús antes de ser encarnado, ¿vale? Antes de venir y tomar forma humana. El Nuevo Testamento es aún más contundente al introducirnos en la realidad espiritual de la Trinidad. ¿Por qué? Porque Jesús directamente ya aparece como hijo. Él se muestra directamente como hijo. Y si Él se muestra como hijo por lógica y deducción, es que hay un Padre. De hecho, Él siempre estaba porque mi Padre y yo y mi Padre, voy a orar al Padre, voy a pedirle al Padre, ¿vale? Entonces ahí es muy evidente ya que estamos hablando de mínimo esas dos personas, ¿vale? Que comparten la misma esencia. Desde mi Padre y yo, uno somos. Claro, eso para nosotros no es tan fuerte, pero en el contexto original, para los hebreos, por eso muchas veces quisieron apedrearlo o estaban los religiosos de su época estaban tan furiosos con él, porque muchas cosas de las que Jesús decía se estaba atribuyendo el ser Dios. Y claro, eso para ellos era una herejía, una blasfemia increíble, ¿no? Porque realmente Él es Dios. ¿Vale? Como decía, vamos a empezar a ver pronto en el Nuevo Testamento evidencias de este misterio. Uno de quizás los más claros es el pasaje del bautismo de Jesús, donde podemos ver las tres personas de la Trinidad juntas en la misma cena, ¿vale? No sé si os acordáis, lo leemos ahora. Vamos a ver a Dios Padre hablando desde el cielo cuando Jesús fue a bautizarse, que lo bautizó su primo Juan el Bautista. Vamos a ver al Hijo que está siendo bautizado en el agua. Y vamos a ver al Espíritu Santo que desciende, dice la palabra, sobre Jesús como en forma de paloma. Dice Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Jesús, ya lo tenemos ahí en escena, dice que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, aquí tenemos al Espíritu Santo, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Veis? Aquí claramente ya estamos viendo las tres personas de la Trinidad. Jesús el Hijo, bautizándose, que ve cómo desciende como paloma el Espíritu Santo sobre él, y a la vez el Padre hablando desde el cielo, refiriéndose a él como su Hijo,
en quien Él tiene complacencia. Otro ejemplo, por ejemplo, se podrían poner muchos, ¿vale? Juan 14, 16. Está hablando Jesús con sus discípulos y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿A quién se refiere? El Espíritu de verdad. Yo ruego al Padre para que os envíe el Espíritu, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Veis? Ya os digo, en el Nuevo Testamento es mucho más claro, más evidente ver diferenciadas a las tres personas de la Trinidad. Ahora bien, debemos entender, y esto es importante, que no existen tres dioses diferentes, sino que es un solo Dios. ¿Vale? Los cristianos no creemos en tres dioses distintos. No, yo es que creo en el Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en Dios el Espíritu Santo. No, creemos en un solo Dios, pero que se revela a sí mismo en tres personas. ¿Por qué hizo esto Dios? Pues no lo sé. Me imagino que es para facilitar nuestro conocimiento, para que nosotros como seres limitados fuese más fácil asimilar, a lo mejor distinguiendo los roles de cada persona de la Trinidad, fuese más fácil para nosotros intentar asimilar o comprender esta realidad, ¿vale? Realmente no hay nada, no hay un ejemplo bueno que nos sirva para ilustrar este concepto, pero sí vamos a usar algo, por si os puede ser de ayuda. No es el mejor ejemplo porque es que realmente no hay un ejemplo que podamos usar. A mí me gusta mucho enseñar con ejemplos, pero verdaderamente en la Trinidad no hay mucho donde escoger. Pero vamos a usar un ejemplo para que quizás nos sirva como ilustración, para que pueda arrojar un poquito de luz sobre el tema a lo mejor. El ejemplo es el agua. El agua es H2O, ¿vale? Serían 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Esa es la esencia del agua, H2O. Esa es su fórmula. Pero nos las podemos encontrar en tres diferentes estados, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito primaria. Sería el estado sólido, ¿vale? Cuando el agua es hielo, por ejemplo. Líquido, ¿no? Cuando abrimos el grifo. Y gaseoso, bueno, cuando hervimos agua para cocinar y vemos ese gas, ese humo que sube, ¿no? Ese vapor de agua. Realmente en los tres estados, la esencia, si lo miráramos bajo el microscopio, es H2O. Son 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. La esencia es la misma, pero la vemos en tres estados diferentes. Ya os digo, no es el mejor ejemplo, pero quizás sí nos pueda ayudar para intentar ilustrar y aterrizar un poco el concepto. Algunas personas usan también el ejemplo del árbol, ¿no? Cuando yo hablo de un árbol, estoy hablando de las raíces, hablo del tronco, hablo de las ramas, ¿no? Todo eso es un árbol. Quizás ese ejemplo también nos pudiera ayudar. Hablo de la unidad del árbol, pero tiene esos tres componentes básicos, ¿no? Bueno, quizás son pobres ilustraciones de un concepto que entiendo y reconozco que es complejo, pero es como hablábamos, hablamos de un Dios increíblemente maravilloso y es verdaderamente sorprendente las pocas cosas que son difíciles de entender. Dios ha hecho muy comprensible para nosotros, aunque hay ciertos detalles que obviamente se nos escapan. Por eso decíamos en la lección anterior que la Biblia no es todo lo que yo quiero saber de Dios. Dios es insondable. La palabra de Dios solo contiene lo que Dios quiere que sepamos de Él, ¿no? Lo que Él ha considerado que debemos saber de Él, seguramente lo que somos capaces de entender. También entra dentro de esos requisitos que me imagino que Dios a la hora de configurar este libro tuvo en cuenta, ¿no? ¿Qué no les pongo? O sea, ¿qué les pongo que no les talle demasiado la cabeza, ¿no? Pues muy bien, vamos a ir ya terminando. Y aunque desde el Antiguo Testamento ya podemos distinguir las tres personas de la Trinidad y sus personalidades como Padre, Hijo y Espíritu Santo, como hemos visto, ¿no? Ya ahí como pistas, ¿no? Evidentemente y obviamente es en el Nuevo Testamento donde esta distinción se hace más evidente. Vamos a poner 2 ejemplos más, ¿no? Para concluir la lección, que están en Mateo 28 y 19. Por ejemplo, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Veis? Clarísimo. Segunda de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Veis? En el Nuevo Testamento ya es clarísima la distinción de estas tres personalidades y se nos hace evidente, ¿no? Por eso la teología tuvo que introducir un concepto que no venía en la palabra para nombrar esta realidad que es evidente, ¿no? Y es el concepto de la Trinidad. Aunque algunas lecciones de las que estamos dando al principio os puedan parecer básicas, si ya lleváis algún tiempo los caminos del Señor, es muy importante que juntemos todas las piezas, porque sobre esta base, como decía al principio, vamos a edificar cosas importantes. Así que ten un poquito de paciencia. Creo que es bueno que refresques algunas cosas. Para los que sois nuevos, todo va a sonar muy nuevo, pero estáis recibiendo una base imprescindible y muy importante. Así que tener un poco de paciencia, porque al final vais a entender y vais a comprender que todo lo que estamos dando tiene su importancia y tiene su porqué. Y vamos a terminar viendo las preguntas de esta lección. Como ya sabéis, si queréis mandarlas por el correo electrónico que ponemos al final del vídeo, lo podéis hacer sin ningún problema. Y sería: explica la Trinidad con tus propias palabras o las usadas en este capítulo. Segunda pregunta: busca y copia un versículo que nos muestre a una o más personas de la Trinidad juntas en el Antiguo Testamento. Y tercera pregunta: busca y copia un versículo que nos muestre a una o más personas de la Trinidad juntas en el Nuevo Testamento. Pues muy bien, espero que haya sido de bendición, que haya sido de ayuda. Muchas gracias por vuestros comentarios. Cualquier duda la iremos resolviendo. Y para la semana que viene, si Dios quiere, vamos a empezar a ver las tres personas de la Trinidad. Vamos a empezar con la figura de Dios Padre. ¿Por qué decimos que es la primera persona de la Trinidad? Vamos a ver los nombres de Dios Padre, los atributos de Dios Padre, y también vamos a ver algo muy importante, que es la soberanía de Dios. Así que te emplazo para ese nuevo capítulo, si Dios quiere, y espero una vez más que te haya sido de muchísima ayuda y de bendición. Recibo un cariñoso saludo desde aquí, desde España. Un abrazo y nos estamos viendo.